explicaremos fácilmente qué es una resistencia eléctrica. Comencemos por el principio. Existen dos unidades muy importantes en electricidad: los amperios, que miden la cantidad de electrones que pasan por un circuito, y los voltios, que miden qué tan fuerte es la presión que empuja a esos electrones por el circuito, y esta presión es la que hace mover a los electrones. Pero nos falta un tercer integrante. Este tercer integrante es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es cierta oposición que obstaculiza a los electrones a desplazarse en algún material. Esta oposición se puede medir en ohmios, unidad cuyo símbolo es la letra omega. A los materiales que poseen una gran resistencia eléctrica se les consideran aislantes, como los plásticos y las cerámicas, ya que ellos casi no conducen la electricidad. Por otro lado, los materiales que poseen una bajísima resistencia se consideran conductores, ya que permiten el libre flujo de los electrones. ¿Pero qué hace que los materiales sean conductores o menos conductores? Pues esa propiedad a la que llamamos resistencia. La resistencia de un cable, por ejemplo, depende de su grosor, de su largo, de la conductividad del material del que está hecho y de la temperatura. Los cables gruesos tienen menos resistencia que los cables delgados. Un cable más largo otorga más resistencia que un cable más corto. Y un conductor a mayor temperatura opone más resistencia que cuando está a menor temperatura. Y finalmente, cada material tiene una resistividad determinada. Por ejemplo, el cobre ofrece mayor resistencia que la plata. Y la plata ofrece mayor resistencia que el oro. ¿Y qué es lo que hace que algunos conductores tengan más resistencia que otros? Su estructura atómica. Hay estructuras que favorecen el flujo de los electrones. Es por eso que el grafeno, por ejemplo, prácticamente no ofrece resistencia a los electrones, ya que su estructura es increíblemente ordenada y no posee impurezas. Por el contrario, cuando un electrón viaja a alta resistencia, tiende a chocar una y otra vez con átomos y otros electrones, perdiendo parte de su energía. Esta energía se transfiere a los átomos, los cuales vibran con mayor fuerza, generando calor o incluso luz, como es el caso del tungsteno o del grafito. Pero, ¿para qué diablos sirven las resistencias en los circuitos eléctricos y electrónicos si lo único que hacen es malgastar el paso de los electrones en forma de calor y algunas veces en luz? Bueno, son útiles, porque la resistencia es la forma que tenemos para limitar y controlar la cantidad de voltaje y de corriente eléctrica que necesitamos. Esto lo hacemos usando resistores, componentes electrónicos que crean una resistencia de un valor muy específico, más ruda o menos ruda. El ejemplo más simple y básico, donde es útil una resistencia, es por ejemplo cuando se quiere iluminar un LED. Si tenemos un LED que funciona a 3 voltios y lo conectamos por ejemplo a una toma USB que da 5 voltios, lo que va a suceder es que se va a quemar el LED. Entonces lo que hacemos para limitar y reducir el voltaje y la corriente es poner un resistor de un cierto valor, para que limite el voltaje de tal manera que el LED reciba solo los 3 voltios necesarios. Ya sé que esto suena bastante ineficiente, ya que la resistencia está convirtiendo la energía sobrante en calor, pero hasta hoy es la manera menos complicada que se ha encontrado para realizar este proceso. Así que este se ha vuelto un componente fundamental en los circuitos eléctricos y toda la electrónica que tenemos en la actualidad. Lo interesante ahora sería saber cómo calcular cuál es el valor de resistencia adecuado para poner en un circuito, y para ello utilizaremos la fórmula resultante de la llamada ley de Ohm. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, compártelo, y si aprendiste algo, compártelo otra vez. Nos vemos en un próximo capítulo de Electrónica para novatos muy novatos.